Hoy no sabía bien si darle la bienvenida a Prince Royce, a Karim León, a Ricky Martin, pero finalmente he optado por decirle hola, ¿qué tal? Bustamante, bienvenido. Muchísimas gracias. El hombre de las mil caras últimamente, sí, ¿no? Sí, yo también tengo un lío. Yo me levanto por la mañana y ya no sé quién soy. No, cada semana tenemos una tarea dura pero muy divertida. Estamos a tope en Cadena Dial, ya lo sabéis los oyentes, con ese El día que te vayas, y el pasado viernes estrenábamos este nuevo sencillo, Hola, ¿qué tal? Segunda parte, segunda pieza de ¿qué? ¿Qué viene? ¿Qué estás preparando? ¿Qué pues estás vienen maquinando? Cosas muy sorprendentes. Es un disco que llevo mucho tiempo preparándolo, como sabéis, de mi autoría, completo, y son muchas historias muy diferentes, con arreglos, tipos de música. Creo que es el disco con más enriquecido, ¿no? A nivel musical. Creo que tengo todas las cosas que a mí me han gustado, artistas que me han influenciado a lo largo de mi carrera y de mi vida, están plasmados aquí. Muchas veces cuando sale la canción me doy cuenta de por qué, ¿no? Y bueno, pues esta es otra canción más fresquita, que habla de otra historia, menos tóxica, bastante más positiva, de segundas oportunidades, y es una canción que le tengo muchísimo cariño, que lleva guardada bastantes años, y verla salir a la luz ha sido muy emocionante. Tengo la sensación de que te estás quedando a gusto haciendo estas canciones, sí, y soltándolas, ¿no? Como que es un poco tu terapia, ¿no? Sí, porque además tenía muchas ganas ya hace muchos años, ¿no? Ha habido cambios en mis equipos y bueno, pues ahora hemos apostado todos por mis canciones. Creo que ha sido un acierto, que es natural, que ahora es el momento. Ya llevo muchos años de carrera, yo soy una persona más madura y tengo el lenguaje y las ganas y la manera de defender mi música, ¿no? Y entonces siempre al final son mis canciones, ¿no? Cuando ya las he cantado, pero escribir tus propias historias, ir vistiéndolas, porque nacen de la guitarra y mi voz en casa, llevarlas al estudio, ir desarrollándolas, está siendo muy bonito. Esa parte está siendo mucho más emocionante porque no existía en los anteriores discos. Cuando les decíamos a nuestros oyentes y seguidores en las redes que ibas a venir, les decíamos, decirnos cosas que queráis que le digamos a David, o si tenéis alguna inquietud. Y mucha gente coincidía en los comentarios en que estábamos delante del David Bustamante más auténtico, ¿no? Sin ninguna duda, el más real. Aquí me he desvestido totalmente, o sea, muestro mi alma, mis manías, mis maneras de hacer las cosas, no simplemente como intérprete, ¿no? Sino como músico, como artista. Llevo mucho tiempo preparándome, ¿no? para hacer algo tan real, que no sea un disfraz, ¿no? Que sea lo más fiel a lo que soy como persona y como músico. En el videoclip de este Hola, ¿qué tal? ¿No? Precisamente vemos esa cercanía, ¿no? Ese David Bustamante. De alguna manera entiendo, ¿no? que cuando se prepara uno en el estudio, cuando graba una canción, cómo se trabaja, ¿no? Esas horas previas, ¿no? Y luego el momento de llegar a esa grabación, ¿no? Y luego, aunque sea un videoclip, tengo la sensación, claro, de que es muy real. Es grabar de cómo se graban, de cómo está grabado. Yo también he metido guitarras. Entonces, mira, además es que me lo estoy disfrutando ¿Y te lo has pasado bien? Con mi buen amigo Pablo Cebrián, porque es una maravilla trabajar con él. Tenía muchas ganas. Ya habíamos hecho algunas canciones, como un 8 de 2 hace tiempo, pero nos teníamos ganas el uno al otro. Entonces nos sentamos un día, le mostré mis canciones, se quedó enamorado, sorprendido, porque si bien es cierto que él había visto cómo escribo algunos tipos de canciones, pero evolucionó mucho en la versatilidad, sobre todo, porque cada uno tiene una melodía y un lenguaje muy claro interno, ¿no? Cada persona, pero he trabajado muchísimo para que este disco sea muy versátil, sea muy, muy completo, y por eso cada canción que vaya mostrando la gente no se lo va a esperar, y así me lo hacen sentir, ¿no? Cuando salió el Hola, ¿qué tal? Cuando salió El día que te vayas, y vas a ir pasando con las próximas. Tengo muchas ganas de ir poco a poco, ¿no? De ir soltando esas perlas. ¿Hay un calendario ya marcado de cuándo van a ir saliendo más o menos esas canciones? Ya tienes en tu plan, aunque no nos lo puedas contar, ¿eh? Pero Sí, bueno, poco a poco. Quiero un cuentagotas para que al final el clímax total pues sea el recopilatorio donde la gente, pues coleccionistas que quieran tener el álbum completo, aunque vayan teniendo las canciones por separado, para que entiendan. Pero muchas veces cuando se sacan los discos se pierden canciones, porque no son singles, la gente que no tiene el álbum completo, no sé. Prefería, además los tiempos van cambiando y lo importante son las canciones, ¿no? Y no el concepto. Quiero que vayan conociendo la historia poco a poco
y que vayan disfrutándolas una a una y para que les presten toda la atención a cada una en su debido momento. Además, ya sabéis que cuando una canción suena en la radio, suena en dial, ¿no? Hacemos, ¿no?, que esas canciones un poco se hagan historia, ¿no? Que cojan el peso, ¿no?, que tienen que tener, ¿no? Se hagan eternas, efectivamente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo comentábamos un día con otro compañero tuyo, ¿no? Que estamos en el tiempo de la rapidez, de la inmediatez, ¿no? Que prácticamente cada 15 días hay que sacar una canción, como quien dice, ¿no? Y la radio nos permite eso, pausarlas, disfrutarlas, saborearlas y conocerlas en profundidad. Claro, y cogerlas el cariño y el amor que merecen. Mira, el otro día estaba en un concierto y aparte de pues, canciones míticas como Dos hombres y un destino, Devuélveme la vida, Cobarde, A contracorriente, Feliz, El aire que me das, yo qué sé, infinitas, ¿no? Al filo de la realidad. Cuando empiezan a sonar ya los primeros acordes del Día que te vayas y ve a la gente gritar y hacer así y que me canten la canción entera, o sea, ya dejó de ser mía para ser de todos los demás, es lo más emocionante que le pueda pasar a un artista. Entonces, todo tiene sentido. Por eso estoy tan agradecido a estar en mi casa, Cadena Dial, porque hace que precisamente eso, que las canciones sean eternas y que nos acompañen para el resto. Hablas de los conciertos, próximamente Sevilla, Coruña, Cantabria, en tu tierra. Sí, qué ganas. ¿Cómo van a ser, cómo están siendo esos directos para Bustamante este 2024? Es una gozada. Mira, hemos preparado un show con muchísima energía, muchísima energía. Y ya tenemos un repertorio, claro, en más de 20 años de todas las canciones que suenan han sido hits, son canciones conocidas. Entonces es una celebración el show, además con un buen montaje, con una banda muy buena, con una puesta en escena de luces, de sonido total. Creo que es la producción más fuerte de mi carrera, porque lo merece, ¿no? Después de tanto tiempo, y estas canciones nos ayudan un montón. Entonces es un encuentro, es una celebración. Le tengo muchas ganas a esta gira, porque además echaba de menos mirar a la gente, verlos sin mascarillas, verles disfrutando, abrazándose, celebrando la vida. Así que les prometo que va a ser impactante, que va a ser para recordar. Va a ser una noche inolvidable cada concierto al que vengan. Entiendo, por tanto, que no musicalmente tiempo para las canciones de siempre, de las canciones que forman parte de la vida, de la banda sonora de tantos de nosotros, ¿no? Y por supuesto estos nuevos temas. Exactamente, iremos disfrutando y dando a conocer también estas nuevas que se cogen muy bien de la mano con las anteriores. Tienen mucho que ver al final. Aunque las canciones anteriores no las haya escrito yo, las hice mías desde el primer momento. Entonces, todo tiene sentido y todo forma parte de mi evolución, ¿no? Al final es un viaje por estos 20 años, ¿no? Es un poco eso. Y el Bustamante de hoy, cuando mira 20 años atrás, ¿se imaginaba en aquel momento que podría ser el Bustamante de hoy el que está siendo? No, es muy, muy agradable. Pues estoy muy agradecido a ese niño de 19 años por atreverse a soñar tanto y trabajar tantísimo. A él le debo la serenidad, la tranquilidad y las formas que tengo ahora. Entonces, estoy muy conforme con lo natural que ha sido mi carrera dentro de la vorágine tan loca, ¿no?, que fue al principio. Ahora todo tiene mucho más poso, más peso y disfruto más de los momentos. ¿A quién le dices hola, qué tal? A todo el mundo con el que me reencuentro ahora. Es genial. Llevaba 3 años haciendo musical, echaba mucho de menos romper esa cuarta pared, volver a mirar a mi público, cantar mis canciones, interactuar, parar, salirme del guión. Eso es la magia del directo, ¿no? Cada día es diferente. Puedes ver un concierto hoy y mañana el mismo concierto y no tiene nada que ver. Me dejo llevar mucho por lo que me hace sentir la gente, el público que viene a verme y esa es la magia. Yo tenía muchas ganas de volver a mirar a los ojos a mi público. Hablabas del musical, que no lo has dejado de hacer, por cierto. No, porque voy a terminar. Voy a hacer como un broche de oro. Vamos a poner la guinda del pastel y vamos a ir en Bilbao la segunda quincena de agosto y va a ser muy divertido porque le debo mucho. Ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho en mi carrera. Pese a que he hecho mucho de menos, ¿no? Mi hábitat natural es este, ¿no? Con mis canciones, mi guitarra, mis directos. Pero es muy bonito el teatro. Me surgió esta oportunidad para despedirme. Aunque Ghost nunca se sabe si va a volver, pero siempre le tendré un gran cariño. Ha sido mi primer musical, con eso te digo que no será el último porque he disfrutado mucho haciéndolo. Bueno, pues para él ha sido hoy la primera vez en este renovado Estudio Toreschi. Increíble. Porque esta casa él ya la conoce de sobras, pero hoy te vamos a dar la llave para que cuando te apetezca te vengas tú con tus músicos, con tus fans y que montemos aquí una buena. ¿Te apetece? Un unplugged rápido. Es un sitio ideal para compartirlo. Por favor. Bustamante, un placer que hayas pasado hoy por Barcelona. Y a vosotros, ya sabéis, muy atentos a cadenadial.com porque siempre tenemos sorpresas tan chulas como la de hoy. Hasta pronto.